ahí lo hemos quedado, en el capítulo 3. Y hemos visto hasta aquí, hermanos, que el país está en guerra. Vamos a ver algo importante. Me gusta la Biblia porque no solo muestra lo bueno de las personas, sino que muestra también el lado malo. Y aquí vamos a ver unas acciones incorrectas de estos personajes que vamos a ver, que la gente hoy día, la gente que son legalistas, que son exigentes, voy a ir a la palabra, porque la palabra legalista en sí no es la ropa ni cuestiones así, pero estas personas dicen que van a ir al cielo por lo que cumplen. Y no, hermano, y no que no lo malentienda, que realmente nosotros hemos de buscar la santidad, sí, pero no nos vamos a engañar, decir que no vamos a fallar. Porque el punto es que hay muchas congregaciones que dicen, mire, si usted cumple se va a ir al cielo, y si no, pues lo siento. Pero cuando estudiamos el Antiguo Testamento, nos llevamos la sorpresa que esta gente era perversa, esta gente era pícara, y que agarraban las costumbres paganas de su alrededor, como nosotros. Nosotros agarramos lo del mundo y bien poco lo de la Biblia. Entonces, vamos a ver en este libro, vamos a ver las cosas malas que hicieron ellos, pero también las cosas buenas. Y en el capítulo 3, versículo 1 dice esto: y hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl debilitando. Esto era más de 8 años o 9 años. Como 8 años por ahí andaba la guerra civil que había en ese pueblo. Nótese que solo menciona 2 casas, la casa de David y la casa de Saúl. Pero lo interesante no es esto, hermano. Lo interesante es que muchos de nosotros y muchas personas saben que están equivocados, pero siguen peleando por esa causa. Muchos de nosotros peleamos por lo malo que hacemos y sabemos que estamos en un error y continuamos queriendo pelear por lo malo que hacemos. ¿De quién era el reinado? De David. ¿Y todos lo sabían? Sí. Ya no era algo secreto. A él ungieron en secreto. Solo estaba David y Samuel. Nadie sabía. Y Jonatán. Pero el rey Asimía, él miraba que David traía para el rey, que algo traía, que cuando iba a las luchas él ganaba, era sabio. Y dijo, este va a ser el siguiente rey, el mejor me lo he hecho. Pero la gente en el pueblo ya sabía que David era el siguiente rey. ¿Pero por qué? ¿Por qué se fueron a las armas? ¿Por qué esta guerra civil? ¿Por qué no ser humilde y decir, hey, te toca a ti seguir reinando sobre nosotros? Un hombre estaba peleando, uno solo. Los hijos de David, el hijo de David que vamos a ver aquí, ese era inútil. No sabía, no tenía carácter de liderazgo, no tenía para tomar decisiones. Él era una persona incompetente para ser rey. Pero ¿sabe qué? Abner a la fuerza quería y sacrificaban gente porque querían que siguiera la casa de Saúl reinando, cuando Dios había dicho, no, yo quiero a David como rey. Esto es interesante, hermano. Ve que muchas veces la gente quiere poner sus propios ideales, sus ideas, y dice, yo creo que así es, y dejamos a un lado a Dios. Pues este ángel, él sabía que Dios, él lo confiesa más adelante con su boca, pero él prefirió estar en guerra. ¿Por qué? Porque quizás era muy fiel a Saúl, o por su orgullo, o por estar en un nivel alto.
Eso es lo que sucede muchas veces. Nos gustan los lugares importantes. Entonces este ángel y nótese algo, ¿cómo no se iba a estar debilitando la casa de Saúl, hermano? Si Dios ya la tenía descalificada. Totalmente descalificada. Si alguien le dice, fíjate que hay gente que, bueno, hay líderes llamados por Dios y hay líderes puestos por hombres. Y los líderes que son puestos por hombres, no funciona la cosa. Pues este hijo de Saúl era puesto por un hombre, no por Dios. Pero David, vea cómo dice el versículo 1, se iba fortaleciendo cada vez, se iba creciendo, iba empoderándose. ¿Y quién le daba eso? Dios. La gente se iba añadiendo a él. Su ministerio estaba funcionando correctamente. Su política funcionaba. Porque Dios lo quería tener en ese puesto. Pero había una persona sacrificando vidas, peleando entre sus propios hermanos, solo por decir que nos reine David. Ya cálmenla. Pero no es así. No es así, hermano. Somos orgullosos. Y el ego, y el qué dirán. Papá, sí lo cuida la gente. Aquí Chapetí, que la gente dice que no digan nada, porque qué dirá la gente. ¿Qué van a decir de mí? Y en los cristianos se ve. Cuando no están los hermanos que somos de la iglesia, hacen lo que quieran, pero cuando nos miran a nosotros, hasta apagan la música. ¿Y a nosotros qué? ¿Qué nos importa? Si cada quien tiene una relación personal con el Todopoderoso, ¿cierto? Pero la gente para que tenga una alta estima al hermano, no digamos esto, no hagamos lo otro. Vivimos en una apariencia, igual que este ángel. Tenía un reinado de apariencia, porque se le iba desboronando, se le iba cayendo, y David va, miren, empoderándose. La palabra fortalecer en el griego significa ser fuerte. Tenía su reinado como una roca, pero eso lo daba Dios. Todo iba poniendo Dios a sus manos. Le iba guiando a David, porque es el rey que él quería. No era necesidad que hubiera otro. Y mira, hermano, es que Dios no se equivoca. Cuando Dios pone una persona, es que la va a poner para componer las cosas o para disciplinar al pueblo. Pero en este caso era para ayudar al pueblo de Israel. Pero el detalle era, mucho tiempo pasaron peleando entre hermanos, matándose, solo por el orgullo, por la vanagloria, por el qué dirán. Ahora, dice el escritor dice, mire, hermano, no sé si me pueden pagar el ventilador, hermano. Dice el escritor, y hubo larga guerra. Hermanos, en la guerra mueren niños, en la guerra mueren mujeres, en la guerra se acaba la comida, en la guerra vienen enfermedades. Pero ellos no quisieron hacerle caso a Dios, ni someterse a la palabra de Dios, sino, hermano, que ellos quisieron seguir con el reinado de la casa de Saúl, cuando Dios ya no quería eso. Y muchas veces a nosotros nos pasa esto, hacemos cuestiones que no son de la voluntad de Dios y quiere que Dios todavía nos apoye, que nos fortalezca el ministerio. Nunca Dios iba a aceptar ya a Saúl, a la casa de Saúl. Le dijo, ninguno de tu casa va a reinar. Pero Ángel lo sabía. Y más adelante vamos a ver que Ángel luchaba por esta causa. Pero estaba luchando como contra la corriente, hermano. Este era peor igual que los salmones. Que los salmones, hermanos, van contra la corriente a poner sus huevos ahí. Y no muchos lo logran, pues ellos no lo iban a lograr. Ellos no lo iban a lograr. Entonces, comienza el capítulo 3. Ya había muerto el hermano también de un general, el que le cuidaba a David. Y esto dice, y se estaban debilitando.
Cuando se encuentran en el desierto, en el capítulo 2, se encuentran en el desierto, ahí murieron 28 de David y 300 de la casa de Saúl. Se puede imaginar, solo por orgullo, sacrificaron a esta gente. Pero ese es el hombre, hermano. Ellos somos nosotros que queremos estar en puestos que no nos corresponden. No nos corresponden puestos, pero queremos estar ahí. Pero eso, ahí empieza el capítulo 3, en esa larga guerra. Pero veamos ahora, hace un stand-by el escritor y quiere mostrar los hijos que tuvo David. Y empiezan los primeros errores de David. Aquí empiezan los primeros errores de David. Y estos hijos van a ser limonada agria en el futuro para él. Y dice en el versículo 2, y nacieron hijos de David en Hebrón, Amón, y el versículo 3 dice, y siguiendo a Keliab, este era el hijo de, es más, a este le decían el hijo de Nabal. La historia judía cuenta que a este le decían, ahí viene el hijo de Nabal. No le decían hijo de David, sino el hijo de Nabal, porque cuando David agarró a Abigail, era de Nabal, aunque el hombre estaba muerto. Y eso le decían, ahí viene el hijo de Nabal. Y entonces posteriormente le cambiaron en crónica a Daniel, que Daniel significa parecido a su padre, porque el cipote se parecía a David. Pero la mayoría de judíos decían, ahí viene el hijo de Nabal, porque era hija de Abigail. Ahora, el primer hijo de David, Amón, hermano le salió terrible. 3 hijos ahí salen pero perversos. ¿Y por qué les dije al principio que nosotros, estos judíos, hacían lo que comúnmente hace el mundo? Porque David tenía 6 mujeres en este entonces. Y usted me va a decir, no, pero el contexto, la cultura era eso, sí, pero era la voluntad de Dios. Vamos a la Biblia. Es importante porque, miren, muchas veces hacemos cosas que el mundo hace, pero que Dios no está de acuerdo. Ese era cultural, pero no era la voluntad de Dios. ¿Saben por qué agarraban los reyes mujeres? Porque todopoderoso, toda gente que era poder, el dinero, en el reinado, más que todos los reyes, agarraban un montón de mujeres alrededor, toditos los filisteos, y estos copiaron. Pero era la voluntad de Dios. ¿La escritura apoyaba? No, hermano, no apoyaba. Quiero que vayamos a Deuteronomio. Vamos a ver qué dice el Señor. 17:17. Vamos a pedir al Señor si él realmente estaba de acuerdo con esta poligamia que tenía David. Nunca está de acuerdo el Señor, hermano, que nosotros estemos con más mujeres de las que tengamos. Así nos divorciamos por causa que no nos quisimos, pues es normal casarse. O si se murió. Pero vamos en Deuteronomio 17:17. Dice, ni tomarán para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni vino, ni oro. Tomarán para sí en abundancia, no muchas mujeres. Ahora, pero si nos vamos a Génesis, capítulo 2, me gustaría que vayamos ahí, veamos qué es la escritura de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Vamos a Génesis, en el capítulo 2, porque él tuvo 6 hijos, hermano, con una mujer diferente. Si una salvadoreña llega a tener hasta 10 cipotes, ¿cuántos hijos hubiera tenido David? Eso significa que Dios no prosperó este matrimonio. Capítulo 2 de Génesis, si alguien lo encuentra, me lo lee en voz alta. Versículo 24. ¿Cómo serán? Y si yo tengo 6 mujeres, ¿puedo ser una sola carne? Si yo tengo otra mujer, ¿puedo ser una sola carne? Cada vez que yo me uno a una mujer que no es mi esposa, yo me uno a ella. Pero es la voluntad de Dios.
No, hermano. Era cultural, pero la Biblia es cultural. Por ejemplo, hoy día tenemos que en Arabia se casan los que pueden, hasta las que puedan mantener. Pero ese es el mundo. Pero nosotros no. Aunque nuestra esposa esté ya feíta, gordita, igual nosotros, y si nosotros somos más feos que ella, tenemos que aguantarnos. Porque no es la voluntad de Dios que tenga 3, 4, 5 mujeres a cargo. Porque en el momento que realizamos el acto sexual, nos unimos a ella y somos una sola carne. Entonces David falló en eso. ¿Por qué? Porque la cultura, muchas veces la cultura del mundo se ha metido siempre en toda la vida en los creyentes. Y hoy día están más que nunca metidos. Y por eso que los pentecostales, los calvinistas, los arminianos son muy celosos con esto, pero se van al extremo. Y ellos dicen, no, que se sienten las mujeres aquí y los hombres allá porque tienen miedo, porque el hombre es débil. Pero mi hermano, cuando uno está bien enseñado en la palabra, en el nombre del Señor, pues reprende y se retira. Entonces la poligamia que tiene David más adelante le va a pasar factura. Y Dios prosperó a David, sí. Y más adelante se encuentran más mujeres. Pero todo esto lo llevó a su desgracia, a quedar con esa mancha de David en su vida. Entonces Dios dice, se unirán a su mujer y serán una sola carne. No más mujeres. Obvio, hermano, si usted no pudo vivir con ella, o sea, lo que usted está hablando, una sola mujer, la que tiene ahorita. Porque los pentecostales dicen radicalmente, no se debe de casar si no regrese con la otra. Y si no se pudieron convivir. Y si las cacerolas cada rato se apachaban y le daban en la nuca a uno, dormían en el sofá, eso no es vida. En vez de dar buen testimonio, mal testimonio. Peleando en la casa, en la calle, hablando más del esposo y la esposa del esposo, que aquí, que allá, ni se baña, y empiezan. Y ellos a fuerza quieren que la gente esté con esa pareja que no se quieren. Y probablemente fueron infieles. Y quieren a fuerza que estén ahí. Y dice, y si no, no te dejo servir. Se creen dioses. Y aunque usted no lo crea, que hay hermanos que me han preguntado eso. ¿Podrá alguien predicar si se divorció y se casó con otra? Y si en ese momento deja a su esposa y puede ir predicando, ¿qué dice la palabra, hermano? ¿Podrá sí o no? Romanos 11, versículo 9 creo que. Irrevocable es el llamamiento y los dones de Dios. Pero las iglesias dicen a fuerza. Ahora, mi hermano, cada acción que hagamos trae consecuencias a la vida. Va a arrastrar un mal testimonio por lo menos unos 5 años. Y más en estos pueblitos que vivimos nosotros. Más en estos pueblitos que se sabe todo. Hasta lo demás se sabe. Va a decir, mire, aquel se dejó a la mujer. ¿Por qué la dejó? Porque a él no le gustaba. Pero la Biblia es clara, la voluntad de Dios, escuche, la voluntad de Dios es que nosotros permanezcamos con la mujer que nos casamos. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para el creyente es que nunca pequemos y que nunca fallemos. Pero esa es la voluntad de Dios. Pero Él conoce nuestra humanidad y nos ha dado salida. Entonces David, con sus 6 hijos que tuvo, no fue próspero. Le trajeron dificultades. Y usted me diría, ¿por qué? Porque Dios no pasa por percibido a nadie. David era con el corazón de Jehová, pero también no pasaba por percibir. Por ejemplo, si veamos al primogénito, Amón, ¿qué hizo? Enamorarse de su hermana. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto que un hermano se enamore de otra hermana? Pero él se enamoró perdidamente, sin que la otra le diera chance de que algo, pues,
Absalón lo matan, Adonías pelea el reino junto con David. Fue un desastre la mujer más adelante. Pero la poligamia que había no era correcta, tenía que estar no con muchas mujeres. Y había 6, y estaba comenzando 6, y más adelante agarra más. A Betsabé, donde sale Salomón. Y agarra más mujeres. Hermano, ¿y es que acaso, hermano, será que estos hombres eran superiores para aguantar 6 mujeres? ¿O es que acaso las mujeres eran muy sumisas? Si nosotros como uno ya quizás ya estamos un poco ya curtidos, o no más metidos. Porque son diferentes pensamientos. Y la mujer es más sensible, la mujer es más como hay que comprenderla más, se hiere más rápido. Y uno de hombre le dice cosas y ya. Pero la mujer no. Si no le para bola, le dice, me tenés ignorada. Y se anda muy mimoso y que andar que está bien mimoso, o algo que. Así son las mujeres. Imagínate esto con 6. Ahora, vamos a ver qué dijo Cristo aparte. Vamos a Mateo. Vamos a Mateo. Capítulo 19, versículo 4, que me lo lee en voz alta. Entonces estamos viendo la consecuencia de David por haber tenido muchas mujeres. Ya vimos en Deuteronomio, no muchas mujeres. Pero David dijo, me agarro la que pueda. ¿Por qué? Porque lo miraban, hermano, culturalmente. Y déjenme decir, la Biblia no es cultura, hermano. En la Biblia no cabe la cultura, discúlpenme. Pablo predicó el Evangelio en Asia y como en Grecia. No cambió. Y corrigió lo mismo. Ahora, pero muchos quieren meter cultura. No, es que nosotros, por ejemplo, yo en Honduras bailan punta. No, hermano, fíjense que aquí en la iglesia vamos a meter la punta, porque hoy en Honduras, hermano, es cultura de allá. Y vamos a comer natatamales. Yo estoy en El Salvador, otra cultura. Y quieren meter la cultura a la iglesia, como los moritos de África. Veamos capítulo 19, versículo 4 al 6. Si alguien lo encuentra, lo lee en voz alta. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Una qué? Su mujer, no mujeres. Y esta enseñanza de Génesis. Su mujer. Esto no era excusa para que los israelitas tuvieran 20, 15, 2 mujeres. Ellos lo tomaron de la cultura, hermano. Como hoy día. Y voy a decir esto, hermano, porque es bien trágico. Cuando usted comete adulterio o fornicación, se une con esa persona. Esto es así. Por eso que, y va a traer consecuencias, mi hermano. Va a traer consecuencias. Ahora, entonces el Señor dice, como una mujer. Si usted tiene su mujer y está pegando a agarrar otra, cuidadito, mi hermano. Porque es que afuera, mire, más de usted es creyente de los buenos, le llueven, a que es feíto, pero es para que caiga. Pero es para que caiga. Y le dije, qué guapo usted, el viejo todo panzón ahí, todo cachetón, pero así que no es feo. Pero es Satanás para que caiga. Entonces David no tenía que haber tomado muchas mujeres. Y aparte de eso, reclama la primera. Ya tenía 6. No tenía llenadero de tipo. ¿Y sabe qué era eso? Orgullo. Porque los reyes paganos tenían hasta 20 mujeres concubinas que andan al lado mío. Así muestro que soy poderoso, que yo aquí puedo mantenerla. Y David tomó esa actitud. ¿Pero era correcto? La voluntad de Dios no era esa. Y la gente puede decir, ¿por qué Dios bendijo a David en la poligamia? Le trajo consecuencias con sus hijos. Consecuencias graves. Terribles. Ahora, pero, ¿y dijo algo David de esto? Solo callaba.
Es lo que me encanta de David. Tuvo horrores, pero David nunca se iba del Señor. Él callaba. Cuando más adelante vamos con Betsabé, le dicen: ¿y qué tú piensas? Que alguien le quitó la ovejita, la única que tenía, y él tenía muchas y no quiso matar a él, sino que le fue a quitar la única que tenía. ¿Qué crees tú, David, que debes decir? Que pague. No sé cuántas veces dijo que pagar y que muera. Cuando el profeta ese eres tú, David. Se quedó callado y le tiró a orar. Ahora, tuvo muchos hijos. Veamos el problema de Amón en el segunda de Samuel, capítulo 13. Vamos al capítulo 3 de Samuel. Segunda de Samuel. Dice en el versículo 13, versículo 5 al 14, si alguien lo lee. Segunda de Samuel, versículo 13, del 5 al 14. Este fue el primogénito de David. Acuéstate. Hasta 14. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: ve ahora a casa de Amón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego el sartén y las sacó de delante de él, mas él no quiso comer, y dijo: echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, la llevó a su hermano Amón a la alcoba. Y cuando ella se la puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque a donde fría yo con mi deshonra, a dónde iría yo con mi deshonra, y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti. Mas él no le quiso oír, sino que, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con él. Nótese, llegó el primero, el primogénito comete esta vileza. Ahora, y luego, ¿qué dice la Escritura? Que no debes de acostarte ni con tu hermana, ni conocerla, ni tu tía, ni tu parienta, ni tu cuñada. Pero vea cómo estaba la forma de la espiritualidad. Dice: si tú le das a mi padre, te daré mujer. Y ahí estamos en el tiempo de ¿qué? De la ley.
en el tiempo de la ley. Por eso, mi hermano, yo no sé por qué hay gente que dice que ellos cumplen la ley cuando estos ni pudieron hacerlo. Dice, yo sé que si le dice a mi padre que te la pides, yo sé que me da y me caso con vos. Hermano, hace poco salió, se me paraban los pelos a mí, una muchacha en un Facebook. No vayan a juzgar, digo, no vayan a juzgar. Yo me enamoré de mi padre. ¿Y cómo la van a juzgar si uno solo degenere? ¿Cómo la van a juzgar? ¿Cómo es correcto? ¿Qué pensaría esta joven? Estaba mal de su cabeza, igual que este hermano. Tenía problemas psicológicos. Era algo enfermizo. Pero ¿sabe qué? Muchas veces se nos olvida las escrituras y eran personas guiadas por la ley, entre comillas. Pero muchas veces nosotros se nos olvida y caemos en la vileza. Hoy día, como están las cosas, podemos decir, sí, qué bonito se miran y miren que fulano. Hermano, no es la voluntad de Dios. No es bonito. No es correcto. Lo que no es correcto no es correcto y punto. No que si es tu hijo. Punto, no es correcto, hijo. No te puedo apoyar, disculpame. Deja de ser mi hijo. No. Voy a orar por él para que Dios me lo cambie. Pero voy a aceptar esas cosas de ninguna manera. Pero esto sucedió y este pecado llegó a cometer el pecado de Absalón. Porque la joven va y le cuenta a su hermano. Me imagino que esta muchacha era muy bonita. No sé. Y Absalón hace una fiesta y le vuelven a engañar al papá. Y le dicen, ¿sabes qué? Mándame a todos tus criados, voy a hacer una fiesta. Y empiezan en el capítulo 13 más adelante, en el versículo 13 más adelante, en los últimos versículos, habla también de este Absalón, que engaña a su padre, permite que vaya este Amón y le dice a sus criados que lo maten. Que lo maten. O sea, había un solo, en el capítulo, más adelante, el capítulo 3, cuenta esta historia. O sea, había una vida espiritual totalmente arruinada. Era normal para ellos. Pero mire, hermano, pero cuando no hacemos lo correcto delante de Dios, traemos consecuencias a nuestra vida. Y eso sí es difícil. Las consecuencias. Y yo sé que muchos de nosotros hemos pasado consecuencias por nuestra cabeza, por nuestra dureza, por no confiar en el Señor. Y sigue hablando de los otros hijos. Adonías le hace la guerra a David y posteriormente le quiere quitar el reino a Salomón. Y le quería quitar la esposa, la concubina de David. Hermano, esto siempre vemos en mente. Cada vez que no hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, hermano, debe decirle, vamos a traer consecuencias. Cada acción mala que hagamos, traemos consecuencias en nuestra vida. Y David lo pagó. ¿Por qué? Por agarrar la cultura. Hoy día la cultura es normal. Tomar cerveza es normal, bailar es normal, la cultura ver homosexual y reírse es normal, hacer show es normal. Todo es normal para los creyentes y lo están aceptando. De tal manera que ya hay iglesias gay, ya hay iglesias trans, ya los están casando. Y gracias a Dios que nosotros estamos aquí todavía, nos dicen indios todavía, porque nosotros no aceptamos eso. Gracias a Dios, hermano. Ya por si vemos hipotas ahí en los moles, abrazándose, besándose, ya se ve, ya va a estar entrando. Pero en los países superados, esto es normal. Pero cada consecuencia, los 6 hijos que tuvo David, los otros 3 no se mencionan. ¿Sabe por qué? Porque Dios no preparó estos hijos de estas 6 mujeres. ¿Era la voluntad de Dios que David tuviera 6 mujeres? En ninguna manera. ¿Es la voluntad que nosotros tengamos 3 maridos? ¿O 2 mujeres? 3 mujeres? No. Cuando usted se une a una persona, se une una vez.
Dios. Por eso es que es bien difícil, hermano, muchas veces. Muchas veces es difícil. Y ahora en la cultura de nosotros, en la cultura de nosotros es machismo. Todo Centroamérica, México. El que tiene 4 o 3 mujeres, ese es hombre, míralo vos. Tiene fulana, tiene la esposa y tiene otra. Míralo, hombre completo. No, mi hermano, ese no es hombre. Ese es aprovechado. Se aprovecha la inocencia de las personas. Juega con sus mentes. Pero para la gente, uy, mira, mujer completa. Ahora, ¿lo debemos despreciar a esta gente nosotros? No, porque Cristo no lo hizo. Cuando Cristo llega a la samaritana y le dice, si me dieras de verdad vasita y me dieras del agua que yo te voy a dar, nunca tendrás sed. Pues es que tú eres mejor que Jacob, le digo. ¿Qué hizo este pozo? Y le dijo, ve a tu casa y trae a tu esposo. Es que no tengo esposo. Bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tenés no es tuyo. O sea, en otras palabras, ¿debemos despreciar a estas personas? No, hermano. Debemos de hablar el evangelio. Pero hemos de aceptar sus condiciones, tampoco. No le podemos decir, hermano, que usted no deja a la mujer. Hay que decirle que si no la deja va a tener problemas. Si usted puede aceptar a Cristo, puede ser salvo, claro, pero si sigue con esa persona, va a tener consecuencias. Entonces David tuvo consecuencias. Versículo 6, volvamos entonces a segunda de Samuel. Dice versículo 6, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba. ¿Quién se esforzaba? El hombre. Cuando Dios no está de acuerdo con un ministerio, cuando Dios no está de acuerdo con un liderazgo, solo nos esforzamos como hombre y no va a prosperar. Veo hermanos que luchan con siete almitas y ahí siguen luchando. Dios no lo quiere prosperar porque no es la voluntad de Dios. Mi hermano, si no se hubieran almas salvadas en un año, preocupémonos y preguntémosle a Dios si realmente estamos en la voluntad de Él. ¿O será que lo estamos esforzando humanamente por tener el ministerio? O nos hemos puesto, y yo me pregunto, ¿será que me puso el hombre? Hermano, tenemos que hacer dos preguntas. Porque Abner, mira cómo es Abner, se esforzaba, luchaba, forzaba a este hombre ¿a qué? Como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo, y aquí empieza el rey incompetente, el rey que es incompetente, y José a Abner, ¿por qué te has allegado a la concubina de mi padre? Entonces, hermano, algo, en este entonces ellos, la concubina del rey no tenía derecho a casarse, si no la daba él. Porque si la agarraba a alguien, ellos pensaban, este quiere quitarme el reino. Si ya tomó a mi mujer, entonces lo siguiente es tomar mi reino. Ellos pensaban de esa manera. Entonces el hijo de Saúl era incompetente para todo. ¿Sabe qué le hubiera pasado a este hombre? A Abner. Si él hubiera sido un liderazgo correcto, hubiera tomado decisiones correctas, le hubiera dado muerte. Como hizo Salomón con su medio hermano. Lo mató porque tomó la mujer, le mandó decir con Betsabé que le diera a la mujer la concubina de su padre, la que lo calentaba. Y le dijo Salomón, ¿por qué madre me has pedido esto? Y mandaron a traer a Abner y lo mataron. Vea, ¿cómo se llama? A este hijo de David, que se llama, perdón, era Abner, hermano, no era Abner, era Adonías. Esta Adonías quería tomar la mujer de David, ahí la mujer es más adelante. Y este Abner tomó a la mujer, se acostó, no sabemos si se acostó con él, pero el rey lo estaba acusando
El hijo de Saúl que se ha acostado con la concubina, que ya ha fornicado con ella. Y eso era un insulto para el reinado. Este rey lo que tenía que haber hecho era, quien se esforzaba para que estuviera este rey ahí, realmente era este Abner. No era él, no hacía nada. No podía tomar decisiones, no tenía ni forma de guerra para ir a la guerra. Lo hacía Abner. O sea que en otras palabras el reinado era de Abner. Pero como era el hijo de Saúl, entonces Abner lo puso. Y mire, de malagradecido viene y le reclama eso. Quizás lo quería apartar, quizás lo quería echar del reinado, pero vea, y aquí se destapa la olla, hermano. Realmente cuando conocemos a las personas es cuando hablamos de dinero, cuando hay un divorcio y cuando hablamos de herencia. Y aquí Abner se enojó, me quieren quitar de mi puesto. Cuando corre alguien usted del puesto, le dice, páguese usted, siéntese, ahí hay problema, ya la regó, porque si le sabe algo se lo va a sacar. Y este hijo de Saúl, Isboset, le dice, tú te acostaste, ¿por qué tomaste a la concubina? Si estuviéramos en el tiempo de la gracia, Pablo dijo, ya se murió, pues tiene derecho a casarse. Pero el orgullo del hombre, de los reyes, era eso, que no tocaran no tenían derecho. Allí morían solas en el reino. Qué tremendo. Ahora, pero entonces le dice, ahora veamos la respuesta de Abner. Versículo 8. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo cabeza de perro? Ay, hermano. Yo pensaba que no lo quiero los malcriados, pero también eran malcriados estos. ¿Acaso soy cabeza de perro? ¿Soy una basura? ¿Acaso no valgo nada? ¿Acaso no sirvo? ¿Acaso yo le estoy sirviendo a David? Eso es lo que dice este hombre. ¿Acaso soy cabeza de perro? Le dice, ¿acaso soy alguien que no vale nada? Porque en el tiempo los perros no valían nada. Ahora los perros, peguen un perro en 4 años. Mate un perro y que lo vayan a tomar la placa. Son 4 años. Pero en ese entonces los perros no valían nada. Los tiraban a la calle, los demorían, nadie les daba comida. Entonces dice así, ¿acaso soy cabeza de perro? Pertenezca a Judá. Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, y con sus hermanos, con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. Le dije todavía, yo no te he entregado en mano de David todavía. Y tú me haces hoy cargo de pecado de esta mujer. Pero le digo, hermano, no sabemos si es que realmente era un invento o era una realidad. Pero el malagradecimiento de este joven inexperto, lo que él hubiera hecho era traer unos guardias, agarrarlo y matarlo. Se acababa. Tomaste, ¿por qué lo mataron? Tomó la concubina de mi papá. Se acabó. Pero como Abner era el que manejaba la guerra, era el que manejaba el reinado del norte de Israel. David estaba en Judá, manejando unos cuantos pueblitos todavía, y se estaban añadiendo más, cada día más, se estaba fortaleciendo. Pero Abner se esforzaba humanamente, sabiendo de que ya no tenía que hacer eso. ¿Por qué? Vamos a ver. Versículo 9. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, yo haga yo así con él. ¿Sabía este hombre que David era el siguiente rey? Lo sabía. Pero ¿y por qué se oponía? Por orgullo, por poder, por vanagloria. Él sabía, hermano, que el rey era David. Ahora le dice, ¿sabes qué? Por lo que me has dicho, por lo que me estás acusando, hoy me voy a hacer, voy a dar todo lo que le merece a David. Porque no soy perro porque me estés tratando así. Así le digo, yo no soy perro. Yo te he hecho misericordia contigo. Él lo puso, él lo llevó a una ciudad, lo colocó, le empezó a enseñar y le sale con esto. Me hace como cuando nosotros como creyentes, Cristo nos coloca en una posición, nos saca del mundo
Véngase, hijo. Ahí no se va a asociar con esto. Aquí, usted es mío ahora. Usted tiene una posición ya que no le dará. Olvídese de algo, es mío. Lo trae, le enseña su palabra, le da ministerio y usted los días se va. Malagradecido. Lo mismo hizo con el hijo de David. Igual que nosotros. Es para que estuviéramos todo el tiempo adorando a Dios. Y decía, es que hermano, porque somos malagradecidos. Y era normal lo que le dijera a Abner, que le zampara un cuchillo por la espalda, era normal. Porque los seres humanos no nos gusta compartir. Y ya ya no quería compartir la gloria con Abner. Pero lo que me llama la atención en esto, Abner sabía que David es el rey y seguía luchando. Usted y yo sabemos cosas que tenemos que hacer y lo seguimos haciendo. Y usted sabe la palabra. Usted sabe que dice no lo hagas. ¿Y qué es Santiago? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Nosotros tenemos cosas que debemos de hacer, que la estamos palpando. Sea pecado, sea lo que sea, sabemos que estamos en el mal. Y seguimos todavía de burro. Abner. Ya no se llame fulano, esta llámese Abner. Peleando contra Dios. Eso es lo que hacía Abner. No peleaba contra David. En un encuentro matan 28 de David, 300 de Abner. Pero sabe que este hombre razonó muy tarde. Y me puse a pensar, yo cuando estaba leyendo esto, ¿será que Aníbal Morán va a reaccionar muy tarde David prematuramente? ¿Será que no estamos reaccionando muy tarde, hermano? Sabiendo las cosas y seguimos y fregamos en lo mismo, y sabiendo que estamos equivocados. Entonces dice, así haga Dios a Abner, y aún le añade un poquito más, dice, le añade un poquito más, si como ha jurado Jehová Dios, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David. O sea, ahora sí. ¿Por qué? Porque aquel le pegó, aquel le estaba acachando algo que él no había hecho. Y como da coraje eso, hermano. Que lo acusen a uno que no es verdad. Si no es verdad, pues. Pero cuando es verdad uno debe quedar callado. Cuando es verdad, pues, cállese, si ya estuvo, usted lo hizo y humíllese. No se defienda, ya la arregló. Pero quizás era mentira. Bueno, dice entonces, hágase trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Berseba. O sea, todo Israel. Pero eso ya Dios lo había dicho. Aunque él no quisiera, siempre iba a ser así. Pero él dice, increíble la soberanía de Dios. Estaban tranquilos, eran cheradas. Es para que si alguien me ayuda a mí, son mi amigo y me ha ayudado y en todo. Pero de repente, y vos le saca eso. Y Abner se enoja y suelta toda la sopa. Yo les he ayudado a tus hermanos, a tu papá, a vos te he puesto en el puesto y ahora me tratas como un perro. Pero ¿sabes qué? Voy a hacer lo que Dios quiere. Pero fue muy tarde, duró días. No lo vio. ¿Por qué? Traía una cola de actos que he hecho atrás, que la consecuencia le alcanzó. No olvidemos, hermano, cuando cometamos pecado y no, Dios no me hizo nada. Voy a echarme el otro porque ya, va. No, atrás vienen las consecuencias. Y a veces muy duras son. Y a veces cuando estamos en bonanza y ¡pum! Cae. También que allí iba a llegar a la cimbita, pero lo que cometí atrás me viene cansando. Lo pasó a Abner. Ahora, hermano, yo no sé qué es lo que tú has cometido. Yo conozco lo que yo he hecho. Pero nunca es tarde para ponernos a cuenta con Dios. Nunca. Y nunca es tarde para no ser malagradecido con lo que hizo Cristo con nosotros en la cruz de Calvario. Te da una posición.
te ha dado vida eterna. Tienes una casa en el cielo de oro, calle de oro. Las puertas son de perlas preciosas. Que en mi vida he visto eso yo. Pero mientras hay vida, hay esperanza. ¿Qué aprendemos hasta aquí entonces? Porque nos agarró el tiempo. Vamos a ver el versículo 10. De ahí para adelante hay mucha enseñanza rica para adelante. Pero ya nos agarró el tiempo ya. ¿Qué aprendemos hasta aquí? Aprendemos que la poligamia no es una voluntad de Dios. Ahora, en el tiempo de la gracia, ¿debo yo, si me divorcio, me debo de casar? Bueno, Pablo dijo, si tienes el don de tenerte y no estar con viejas, quédate solo. Pero si usted como no se puede abstener, pues yo le recomiendo cásese, porque es para andar quemando. No es como un pastor en barrio, ¿va? Que dice que no tiene nada, pero ya anda con la trabajadora. ¿De qué sirve eso? Se escapa de los miembros, pero arriba, en 3D nos están viendo. Entonces, aprendemos aquí que Dios no está de acuerdo con la poligamia. Y debemos de ser sabios. Si sabemos que Dios no está de acuerdo con nuestras actitudes, con lo que estamos luchando, apartémonos. Dejemos lo que estamos haciendo. ¿Sabe por qué? Porque Agnes lo hizo y sabía las cosas que eran incorrectas, pero él siguió de burro, de necio. ¿Por qué? Por poder. ¿Por qué? Por economía, por puesto, no sé. Pero Agnes lo hizo. No hay que ser malagradecidos como el hijo de David. No hay que ser como Agnes, luchar humanamente contra Dios, que nunca le vamos a ganar. Nunca. Dios siempre va a ganar. Dios siempre va adelante. ¿Por qué? Porque quien va fortaleciendo a David, quien iba dando el crecimiento a David, aún con sus errores, era Dios. Era Dios. Pero Agnes que iba decayendo. ¿Ha visto algunos creyentes usted que les da un ministerio y cuando acuerdan van para abajo? Quítelo, hermano pastor, porque que no quede en vergüenza, hombre. Quítelo. Ya Dios lo está quitando. Vamos a vender bien bendecido. Para abajo. Así era Agnes. Iba para abajo. Y con ese reino. Pero yo quería. Queremos que la casa de Saúl reine. Hay que ser sabio. Y esto se escribió, que dice Pablo, para que sea de ejemplo, no caigamos en lo mismo, los errores de esta gente. Y que vamos a aprender, primer número 1, a no tener más viejas ni más maridos. Porque vamos a tener consecuencias. No más viejas, no más maridos. Quedémonos con la viejita que ahí nos vamos a aguantar. Dios nos va a fortalecer a amarla y no la ama. Pídale a Dios, Señor, dame fuerza para amar a este hombre, para amar a esta mujer como se debe, como al principio. Pues. Pero que también hay mujeres que es demasiado. Llega el hombre, no hay agua, no hay fresco, no hay nada. No hay nada en la casa, nada. Llega el hombre a cocinar, que es una maruchanza, que tampoco mujeres. Y hay hombres que no llevan nada también a la casa. Dame comida, ¿y qué trajiste? Nada. Pues están buscando otros hombres, las mujeres. Y algunos son porque somos sinvergüenzas. Y otros porque somos sinvergüenzas. Nos tratan bien y andamos buscando otras. Hay por los dos rumbos, hermano, pero ¿es la voluntad de Dios? No. Pero te digo que nos quedemos con la misma viejita que nos dio. ¿Sí? Sencillamente. Ya la conocemos. Y para finalizar, decir, hay que reaccionar antes de que venga la consecuencia de nuestra vida. Porque Agnes reaccionó demasiado tarde. Lo duró como 3 días. Menos, creo. Y cometió otro pecado. Porque David lo hizo que lo cometiera. Pero eso lo vamos a ver con el siguiente hermano. Vamos a la Padre, gracias te damos. Gracias, Señor.